¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a esta nueva sesión en donde vamos a continuar pues comentando algunas ideas justamente sobre lo que es la intervención en alumnos con discapacidades de baja incidencia. En la sesión anterior, en el video anterior más bien, ya habíamos hablado un poquito acerca de lo que es una discapacidad de baja incidencia, pues obviamente la necesidad de contar con un currículum escolar adecuado que pues tenga como finalidad principalmente hacer que el sujeto, que el niño, el alumno, pues puede ser adolescente o adulto incluso, se adapte lo mejor que pueda a su comunidad y también que pueda ser lo suficientemente funcional como para poder autosustentarse, es decir, poder desempeñarse adecuadamente, ciertamente con supervisión tal vez, incluso tal vez de por vida, pero que finalmente pueda hacer algunas cosas, pues de que de alguna manera le permitan tener una vida funcional, una buena calidad de vida y pues lógicamente todo esto adaptado pues a su condición, a su discapacidad. Bien, en este sentido, primero tendríamos que plantearnos, antes de diseñar el plan de intervención, tendríamos que plantearnos algo muy importante. Esto es el tipo de necesidades que va a tener el alumno, ¿sí? Es decir, qué es, en cada caso específico, qué es lo que debe de fortalecerse, qué es lo que ocupa, lo necesita el alumno para poder funcionar adecuadamente, para integrarse pues a su grupo social. Eso sería lo primero. Lo segundo sería pues hablar un poco acerca de los objetivos que va a perseguir el alumno pues al momento de iniciar un proceso de intervención psicopedagógica centrado pues en estas necesidades de baja incidencia. En esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el autismo en lo concreto, casi al final del video, pero pues en lo general. Y también, pues lógicamente, algo muy importante que se tiene que hacer es analizar, determinar y realizar las adecuaciones necesarias a lo que es el plan escolar, incluso la institución educativa, la casa, vaya también, incluso por así decirlo. Y pues también tener a la mano la disposición de recursos adicionales que le permitan al alumno y a su familia y también a los docentes especializados, pues lógicamente recurrir en caso de una necesidad de apoyo pues adicional. Estos tres planteamientos siempre tenemos que llevarlos a cabo incluso antes de empezar a realizar la intervención ya como tal en tiempo y en forma. Ahora, yéndonos un poco uno por uno, vamos a revisar a continuación la situación de las necesidades del alumno en lo individual. Ciertamente cuando se hace el diagnóstico de alguna patología, de algún trastorno o la identificación de alguna necesidad educativa especial, pues lógicamente se partiría de lo individual, comparándolo con lo grupal para determinar pues el diagnóstico y pues también a qué tipo de necesidad corresponde su situación personal. Pero más allá de esto, una vez que ya se tiene hecho el diagnóstico, el cual es esencial hacerlo, es algo necesario y que es imprescindible por completo, tendríamos que pasar a la determinación del nivel de capacidad real que tiene el alumno. Esto podría ser, pensando en una discapacidad, aunque bueno, es de alta incidencia, por ejemplo, los problemas de aprendizaje son de alta incidencia, problemas de lectura, problemas en el cálculo o en la expresión escrita o en el lenguaje, pero usando este grupo de trastornos, este grupo de necesidades educativas especiales, tenemos que determinar el nivel actual. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de un niño que tiene problemas con el cálculo, tendríamos que determinar no nada más de manera global que tiene ese trastorno, sino determinar con precisión y con precisión absoluta qué es lo que sí puede hacer, ¿sí? Y en dónde necesita el apoyo. Por lo tanto, sería algo así como hablar de qué es lo que no puede hacer sin ayuda
o qué es lo que ocupa ayuda, pues tal vez mínima o permanente para poder alcanzar el nivel adecuado. Con esto, pues estamos hablando justamente de la importancia de determinar la capacidad real. Repito, ¿qué es lo que sí puede hacer la persona tal cual por sí misma? ¿Cuáles son sus deficiencias principales o sus déficits principales? Que pueden ser varios al mismo tiempo, o sea, puede ser una situación de una discapacidad plurideficitaria. Ahora, también de la mano con esto, algo muy importante que también quiero comentar es esta parte de, bueno, regularmente cuando se atiende a un niño en psicoterapia por problemas emocionales o por problemas conductuales, pues habitualmente los padres de familia cuando son entrevistados, pues ciertamente se concentran o se enfocan tal vez demasiado en justamente en, digamos, las partes negativas de la persona. Es que no entiende reglas, es que no obedece, es que no socializa, es que no puede controlar su conducta, sus arranques de ira, es que ya me hizo berrinche a cada rato, etcétera, etcétera. Tendríamos que plantearnos lo siguiente, bueno, ok, ya nos dijeron qué es lo que no puede hacer, que es importante hacerlo, ya se mencionó esto anteriormente, pero también, ok, que nos digan los papás, los padres de familia, los docentes titulares de la escuela, eh, cuáles son los puntos positivos, áreas fuertes o áreas libres de conflicto, si preferimos un término mucho más clínico, que a lo mejor tiene el niño. Indudablemente que los niños, independientemente de su discapacidad, su necesidad educativa especial, pues siempre van a tener algún área fuerte. Y es necesario pues establecer cuál es esta para a partir de ahí pues justamente establecer un programa que realmente sea útil y que le beneficie pues ampliamente en lo concreto. Por eso es necesario pues que también los padres de familia estén concientizados que justamente no nada más es decir ir a la consulta, ir al servicio de intervención especial, educativa especial, a lo mejor decirlos lo que tiene de malo el niño, sino también ser muy analítico, ser muy honesto también y justamente determinar, bueno, ok, mi niño, mi hijo o mi hija no puede hacer tal o cual cosa, sí, pero también tiene este otro tipo de conductas que a lo mejor, o de actitudes, o de capacidades o de habilidades que de alguna manera no se compensen, sino que simplemente permiten hacer que la persona pueda, pues, ¿cómo decirlo? Pueda funcionar adecuadamente. Esto sí es bastante importante hacerlo. Ahora, después de esto, tendríamos que proceder a hacer la parte, bueno, tendríamos que proceder a hacer la parte, creo que tuve una falla técnica. Nos permitan un momento, espero que no haya sido nada malo. Bueno, continúo, esperemos que no se haya interrumpido la grabación. Después de esto, pues vamos a tener que identificar el tipo de reforzadores conductuales que van a ser atractivos para el alumno. Ciertamente, pues se intenta. Ok, entonces, tuve una pequeña falla técnica, mil disculpas por la falla. Retomando un poco la idea que estamos analizando, repito, estamos viendo la parte de las necesidades del alumno. Decíamos que tenemos que establecer justamente su nivel de capacidad real, qué es lo que puede hacer, dónde necesita más apoyo, pero también, obviamente, pues repito, es ver lo que sí puede hacer, lo que a lo mejor solamente requería una supervisión mínima o incluso no necesitaría supervisión. Y además, aparte de todo esto, también tendríamos que hablar de que generalmente lo que es la parte de la intervención o atención con alumnos con discapacidades de baja incidencia, regularmente, pues se puede trabajar, sí, ciertamente lo que es una intervención psicopedagógica, que esa es la esencia de todo esto, pero también se pueden trabajar
desde un punto de vista psicológico, psicoterapéutico, se puede trabajar pues justamente con algún modelo de intervención con enfoque conductista. Ciertamente, pues ya conocemos un poco acerca del conductismo, es una escuela psicológica, pues que prácticamente ha demostrado su efectividad para el tratamiento de problemas como por ejemplo las fobias, pero también de otra serie de situaciones no necesariamente clínicas, donde a través de la manipulación de las recompensas o de los resultados de una conducta, el alumno puede incrementar la frecuencia y la intensidad de una conducta determinada. Y es justamente en ese sentido donde tendríamos que determinar el tipo de reforzadores conductuales que van a ser atractivos para el alumno. Ciertamente vamos a encontrar en esta situación, particularmente dentro del conductismo, vamos a encontrar pues justamente algunas personas, detractores como siempre, de, de los métodos conductistas, que básicamente las quejas irían principalmente en el sentido de que, bueno, es que es un enfoque que prácticamente hacen del alumno, de la persona, del paciente, pues un mero, digámoslo así, un mero ser que responde a una recompensa. Incluso, pues alguien dijo en alguna ocasión, pues que es una situación de casi pues entrenamiento, pero en el sentido de ser un entrenamiento casi, pues como enfocado a animalitos. No es así. En realidad el conductismo, bien aplicado, bien llevado a cabo, pues lógicamente pretende a través, sí, ciertamente de la modificación de la conducta a partir de la presentación o de la eliminación de algún estímulo, algún reforzador o dar un castigo, por ejemplo, pues lógicamente se puede buscar justamente el incremento de la respuesta de la conducta deseada. Por ello, es necesario identificar para cada alumno en lo particular y en lo muy personal cuáles son eficazmente los reforzadores conductuales que son efectivos con él. Sería un error pensar que a lo mejor, por ejemplo, algo muy sencillo, los dulces son igual de válidos para todos los niños como reforzadores. Eso de hecho es un estereotipo, es un mito. Habrá niños que a lo mejor el dulce pues realmente no les llama la atención. Sí les gusta tal vez, pero no va a funcionar o no va a tener la suficiente fuerza como para funcionar como un reforzador conductual. Entonces, en ese sentido, tendríamos que buscar otro tipo de situación que podamos presentar como reforzador. Y pues de preferencia, aquí quienes van a tener principalmente una participación muy importante van a ser los padres de familia, en el sentido de que justamente ellos deben de conocer pues a la perfección los gustos y los disgustos, también hay que decirlo, del niño, de sus hijos. Una vez que ya tenemos pues la determinación del nivel de capacidad real, que ya conocemos los reforzadores conductuales atractivos para el alumno, pues también tendríamos que evaluar necesariamente el nivel de desempeño que tiene el alumno en el presente, particularmente en tres áreas muy específicas y muy bien determinadas, y aparte delimitadas, que también por cuestiones pedagógicas se manejan por separado, pero que en realidad están estrechamente vinculadas. Y estamos hablando de la parte emocional, la parte social y la parte conductual. Es decir, como se mencionaba anteriormente en el video de la emisión pasada, pues justamente dentro del plan de estudios de un centro que atiende a personas con algún tipo de necesidad educativa de baja incidencia, ok, pues los protocolos, los programas de estudio, los planes de estudio, pues lógicamente van a estar enfocados, pues principalmente en esta parte ¿cómo se llama?, de qué es lo que sí puede hacer el niño, también en la adquisición de, como decíamos en el currículum funcional, de los aprendizajes necesarios que tiene que dominar. Pero aparte de esto, también tenemos que determinar el desempeño social, qué tan hábil o no es algún niño.
Pensemos, por ejemplo, en el caso de los niños o de los alumnos que presentan un trastorno del espectro autista o autismo para abreviar, para ser más rápido, para decirlo más rápido. Los niños con autismo, pues generalmente tienen un déficit bastante significativo justamente en lo que es la parte social, casi con una nula reciprocidad a nivel emocional también. Obviamente esto pues afecta también mucho su conducta y en ese sentido pues va a ser necesario identificar cuál es su desempeño en esas áreas. Es decir, si el niño, hablando del lenguaje, por ejemplo, es lo suficientemente maduro para poder comunicar, ya no una plática, pues como a lo mejor lo tendría un niño con sus padres, un niño sin autismo, pero sí lo suficientemente hábil para poder expresar necesidades físicas o a lo mejor algún tipo de malestar físico o alguna otra situación que le esté afectando, que le esté repercutiendo. Ahí estaríamos hablando entonces de necesidades, bueno, perdón, de desempeño a nivel social, a nivel emocional, qué tanto el niño tiene efectivamente un control adecuado sobre sus estados emocionales. Que de hecho el niño con autismo, y en lo general con cualquier discapacidad o con cualquier discapacidad o con cualquier necesidad educativa especial, pues lógicamente va a tener arrebatos emocionales, es algo inherente y eso no lo podemos evitar, es parte pues también del trabajo cotidiano con estos pacientitos, pero ¿qué tanto a lo mejor el niño puede ser capaz de identificar estados emocionales en otras personas y también qué tanto puede manejar, identificar y manejar o contener, por ejemplo, su propia conducta a nivel emocional? Y bueno, también obviamente pues tener las habilidades y destrezas conductuales adecuadas que le permitan pues justamente adaptarse al medio ambiente. Esto es en cuanto a la resolución de problemas de naturaleza práctica. No sé, por ejemplo, a lo mejor para un niño regular o que no presenta alguna necesidad educativa, ni de baja ni de alta incidencia, pues es completamente, digamos, común abrocharse, ponerse los zapatos, más bien, primero ponerse un calcetín, una calceta, no sé, o sea, y ponerse un tenis, un zapato o qué sé yo. Bueno, esto a lo mejor hablando de niños que no presentan alguna necesidad educativa especial, pero en el caso de niños que presentan alguna necesidad educativa especial, esta situación tan sencilla, esta conducta de colocarse los zapatos correctamente, abrochárselos, obviamente pues identificar qué zapato va en cuál zapato va en cuál lado, derecho izquierdo, pues sería justamente por sí mismo un objetivo de aprendizaje. Hay que recordar lo que decíamos la clase pasada, bueno, la sesión pasada, que dentro de esta parte de que, bueno, a lo mejor a un niño en el currículum escolar de un niño con discapacidades de baja incidencia o con necesidades educativas de baja incidencia, no le vamos a enseñar, por ejemplo, teorema de Pitágoras, no le vamos a enseñar tampoco, por ejemplo, cuestiones que a lo mejor de manera regular se enseñan con alumnos regulares, valga la redundancia. Le vamos a enseñar justamente, sí, habilidades matemáticas que le permitan resolver problemas prácticos, que le permitan a su vez, pues, poderse adaptar a la vida, ¿sí? Y esto entraría, pues, también dentro de esta parte de lo conductual. Es decir, se enseñaría, por ejemplo, a los niños con alguna necesidad educativa, desde cómo ir al baño, cómo, pues, desabrocharse y abrocharse la ropa, cómo asearse cuando van al baño, cómo lavarse las manos, cómo cepillarse los dientes, que repito, son conductas que el niño tiene que conocer y que obviamente pues no van a aparecer mágicamente. Tiene que haber una intervención bastante sistemática, decía por eso acerca del conductismo, para que el niño pues logre dominar estas habilidades, ¿sí? Y bueno, también otro punto muy importante, aunque viene al final, pues no es por ello menos importante, la determinación y la especificación
del estado de salud actual que tiene el niño. Pues ciertamente la mayoría de las ocasiones, cuando se nos presenta en la consulta psicopedagógica algún alumno con alguna necesidad educativa especial de alta o de baja incidencia, generalmente tienen algunos trastornos o algunas enfermedades médicas asociadas. Ahora, esto es importante porque también esto debe de considerarse dentro de lo que es el currículum que se va a adaptar a estos niños. ¿Qué tipo de apoyo necesita? Si, por ejemplo, requiere algún tipo de lentes, algún tipo de aparato auditivo, algún audífono, si requiere, por ejemplo, una revisión continua, por ejemplo, de lo que es su salud física, por ejemplo, aparato digestivo, de repente, si requiere tomar algún tipo de medicación, pues lógicamente tiene que tener conocimiento las autoridades del plantel educativo que aborda este tipo de situaciones. Y bueno, obviamente pues estas tienen cierta prioridad, ¿no? O sea, si de repente el niño tiene que, por su condición, por su necesidad educativa especial o por el diagnóstico que le han dado, de repente tiene que estar tomando algún tipo de medicamento para una enfermedad médica asociada, pues obviamente se tiene que contemplar esa idea y pues como también comentábamos en la sesión anterior, la ventaja es que generalmente algunos de estos niños con necesidades educativas especiales tienen siempre a un monitor, un profesor, un docente auxiliar que justamente pues va a ser el que le puede administrar en sus horas y de la forma correspondiente pues este tipo de medicamentos, por ejemplo, o algún tipo de ajuste a lo mejor a pues algún aspecto de salud física o de su propia persona. Bien, estos 4 puntos, señores y señoras, va a ser lo que necesitamos identificar de primera instancia en el caso de los alumnos. No podemos diseñar un plan de intervención cuando no tenemos delimitadas las necesidades específicas que vamos a tener que abordar por parte de nuestros alumnos. Continuando, ahora vamos viendo un poquito y bueno, con esto finalmente terminaremos esta sesión, esta emisión. Los objetivos del alumno. El primero es priorizar los principales objetivos de aprendizaje para cada alumno de manera individual. Ok, ya hemos establecido que hay cuando se manejan necesidades educativas especiales, ya sea de alta o de baja incidencia, siempre suele armarse o redactarse un currículum especializado para el abordaje de dicha situación. Pues en ese sentido, en este objetivo, vemos que justamente en ese currículum tienen que estar claramente identificados qué objetivos debe de cumplir el alumno en primer lugar. Ok, es un poco lo que ya también decíamos anteriormente, ¿no? A lo mejor a un alumno regular, pues me tiene que, por ejemplo, analizar la estructura gramatical de una oración, descomponerle un sujeto, predicado, adjetivos calificativos, artículos, verbos, preposiciones, conjunciones, tiempos verbales, etcétera. En el alumno con necesidades educativas especiales, esto que suele ser un objetivo de aprendizaje en los currículums regulares o de alumnos regulares, no va a ser como tal un objetivo prioritario. A lo mejor el objetivo prioritario hablando del lenguaje podría ser que logre expresar verbalmente y de manera ordenada pues sus pensamientos y que también obviamente pues lo haga de una manera que sea entendible para todos. Eso sería justamente a lo que se refiere esta primera parte de priorizar los principales objetivos. Ahora, también dentro de esto, y con esto terminaremos la emisión de este día, ¿qué tipo de objetivos tiene el alumno? Es decir, si obviamente no se trata de enseñar la estructura gramatical de una oración a un alumno con necesidades educativas especiales, entonces, ¿de qué se trata? Ya sea desde el punto de vista académico, desde el punto de vista social,
emocional o conductual. Eso es importante establecerlo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que tiene nuestro alumno para, en base a ellos, pues obviamente, pues estar supervisando el proceso? Comentaba anteriormente acerca del enfoque conductista, pues obviamente reforzar las conductas que se van adquiriendo, reforzar los aprendizajes que se van adquiriendo con el paso de la instrucción, pues para que justamente se incremente positivamente la tasa de frecuencia de la conducta deseada. Ahora, en este caso, en los objetivos específicos deberán de verse reflejados los objetivos de aprendizaje que busca el docente que el alumno cumpla. Es decir, hay que recordar que obviamente, pues aquí es, en este caso, usted como pedagoga, pues obviamente ya conoce a la perfección, pues todo lo que implica el diseño de un plan de aprendizaje, el diseño de la confección y redacción de la carta descriptiva. Pues justamente en ese sentido, pues tendríamos que ver esta parte del planteamiento de los objetivos específicos que tienen que estar incluidos por fuerzas o verse reflejados en lo que contiene el objetivo general, ¿sí? Ya por último, antes de despedirnos, la ponderación de los objetivos en los que está trabajando el alumno. Esto también es más importante porque finalmente es en función de esa ponderación donde pues se le va a dar como el impulso necesario que requiere el alumno para poder, pues lógicamente, seguir trabajando con ello. Es decir, cuando hablamos de ponderar, hablamos de valorar, de asignar una calificación. Obviamente, pues no va a ser a lo mejor, digamos, graduado como en el caso de los niños en educación regular, de repente, o sin necesidades educativas especiales. Por ejemplo, de la clásica escala del 5 al 10, ¿no? 5 insuficiente, 10 excelente, pasando por 6 suficiente, bueno, 5 es no suficiente, perdón. 6 suficiente, 7 pues bien, bueno, regular, 8 bien, 9 muy bien y 10 excelente. En este caso tendremos que asumir pues justamente una ponderación donde podamos verificar de manera fácil y obviamente también muy tangible, porque eso también va a servir para reforzar el interés del alumno, de los padres de familia, pues tenemos que reflejar justamente esos criterios y cómo los vamos a evaluar. Bien, pues por esta ocasión sería básicamente todo. Continuaremos la próxima intervención, pues hablando un poquito acerca de los servicios de apoyo y modificaciones que están destinadas al alumno como parte de los objetivos de aprendizaje. No me queda otra más que agradecer la intervención, agradecer la paciencia, el tiempo. Una disculpa por el error de desconexión, espero que no afecte mucho, creo que fueron unos cuantos segundos nada más. Espero que no haya pasado nada más. Por mi parte es todo, agradecer y cualquier duda, pregunta o queja o sugerencia, pues con mucho gusto a través de correo electrónico o de Classroom. No me despido sin antes exhortar pues a que sigamos cuidando. Hay que recordar que aunque ya estemos en una situación ya mucho más fácil de llevar en cuanto a la pandemia, todavía existen los riesgos. Muchas gracias y nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto.